Señoras y señores, muchísimas gracias. Décadas pasan y pasan y pasan y los ríos Isabela y Osama cada día peor, contaminados y deteriorados. Vamos a ver. Forman parte de los ríos más importantes del país, pero también paradójicamente ocupan las primeras posiciones en el ranking de los más contaminados. Los ríos Osama e Isabela son víctimas de descargas de contaminantes que les dan un semblante de cuidados intensivos. Es precisamente esa realidad que ha impedido que Santo Domingo disfrute de sus tesoros naturales. Cuando uno se va a la descarga final de la cañada, lo que es una descarga sanitaria en gran medida, porque la mayoría de esos sectores no hay un sistema de drenaje sanitario. Ambas riberas compiten en la cantidad de vertederos y casuchas dentro del río, algunas sobre pilotillos improvisados que desafían las leyes de la física y la ingeniería. Existe polución física, química y biológica debido a las descargas sanitarias relacionadas con el crecimiento demográfico de la capital, con la actividad industrial que se ha desarrollado en sus márgenes, la deforestación y la pecuaria. El gran problema del río, contrario a lo que nosotros creemos y a la idea general que se crea, no es la población que está en sus orillas, es que el río es el destino final de todas las alcantarillas, de todas las aguas cacales, de las aguas industriales, de los residuos agrícolas, y está respondiendo simplemente a un problema de ordenamiento. La mayor cantidad de contaminantes la aportan empresas públicos-privadas y usan los ríos como cañadas para verter cantidades altas de materia orgánica provenientes de las plantas procesadoras de alimentos y bebidas, de la industria del cuero y de la madera, lo que constituye una amenaza permanente. Nosotros aspiramos, por ejemplo, la nueva ley de residuos sólidos y coprocesamiento, que genera una visión de transformar los residuos en un material, de cambiar este concepto del caos de la basura a la industria, un instrumento de la ley que permite de manera directa al ayuntamiento imponer una sanción administrativa o al Ministerio de Medio Ambiente o a la autoridad del Ministerio Público. El vertedero de Duquesa es uno de los enemigos que ataca de manera directa. El tercer factor de polución, tanto para el río Osama como el río Isabela, lo representan las actividades humanas. Todos esos factores van matando lentamente esas reservas acuíferas. La contaminación que la deuda histórica tiene con esas arterias de agua, que unidas pasan en un solo cauce, la primada de América hasta salir al mar Caribe, deja mucho que decir. Junto a cúmulos de inmundicia hacen la vida miles de dominicanos que más que vivir sobreviven a la miseria. La mayoría sin un trabajo fijo y con varias cabezas que alimentar. Vivimos el día a día, así, viviendo así de mal en peor, pero estamos viviendo. Y yo lo que vivo es de un triciclo. Ahora mismo tengo mucho que no estoy trabajando porque la situación está difícil, el mercado no se puede comprar. La cantidad de desechos que adornan el entorno es indescriptible, y más cuando se combina la inocencia de niños que ven en esos vertederos un parque de diversión, abriendo paso a las enfermedades. Las casuchas construidas con zinc oxidados, maderas inservibles y cartones están formadas en callejones angostos que parecen parte de un juego de laberintos. Es fundamental que en muchos de esos barrios no se hagan desalojos, que la gente viva ahí. Simplemente lo que hay que, en algunos casos, abrir algunas calles y sobre todo que el sistema de agua potable y de aguas residuales quede bien claro. La gente no quiere que lo saquen de su entorno. Tú no puedes abordar el problema del río Osama si no abordas el problema social que tiene que ver con un patrón de ocupación del territorio. Como si la contaminación que enfrentan a diario fuera poco, estas personas tienen sus vidas a merced de los ríos Osama e Isabela, ya que cuando llueve pierden sus ajuares y se colocan a un paso de la muerte. Estos ríos son sistemas de acuíferos mucho más amplios y complejos, compuestos por centenares de lagunas, pequeños arroyos, algunos de ellos subterráneos, y cañadas, la inmensa mayoría de las cuales son simplemente conductores de contaminación. La contaminación proveniente del uso humano
En los últimos estudios que vimos aquella vez eran un 24%. La mayor contribución venía de la industria. A pocos metros de esas malolientes y sucias aguas y los montones de basura existen pozas limpias en Gualey y La Sursa, sobre las cuales discurre el teleférico de Santo Domingo, creando un verdadero contraste con la evidente miseria del entorno. El grado de contaminación que impera en esos afluentes y que tiene una responsabilidad compartida ha sido objeto de planes de los distintos gobiernos. Que todos los gobiernos han anunciado en diversos momentos su solución. Uno con mayor grandilocuencia que otro, a veces con mayor detalle. Y existen múltiples proyectos. Si de hecho se hubiera ejecutado apenas el 10% de los proyectos que se han anunciado sobre el río, y si parte de lo que se ha gastado en hacer propaganda alrededor del río, el río se hubiera enterado, quizá hubiéramos empezado a tener soluciones. En 1992, el presidente Joaquín Balaguer lanzó el proyecto de rescate del río Osama, denominado Programa de Rescate Social Urbano y Ecológico. También fue creado el Cinturón Verde de Santo Domingo para regular el crecimiento urbano y horizontal. Desde entonces, decenas de proyectos se han anunciado sin que ninguno haya dado solución a la contaminación imperante en el río que divide a Santo Domingo. Entre las más recientes acciones en aras de solucionar el problema, se prohibió el desguace de barcos en los ríos Osama e Isabela y se construyó la planta depuradora de aguas residuales del Osama, ambas medidas en el gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina. Ahí no hay respuesta de corto plazo. No es verdad que con un proyecto de intervención puntual lo vamos a resolver, pero tiene que haber una voluntad. El actual gobierno ha dado muestra de que está interesado en el rescate de esos ríos. Esta esperanza nuevamente le lleva luz a esas personas que viven amarradas en la miseria y la inmundicia. Nosotros estamos confiados en el gobierno, que queríamos un cambio y ahí lo tenemos. Para Objetivo 5, Wendy Gil.